Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Entre Colegas. Este es un espacio de formación de la Vicerrectoría de Docencia que coordinamos entre el Programa de Desarrollo Docente y UdeArroba. Entre Colegas, pues aspira a ser un complemento de la formación que ya viene ofreciendo la Vicerrectoría de Docencia para apoyar el trabajo de formación con apoyo en la virtualidad de los profesores de la universidad. ¿Cierto? Lo que queremos es que además de ese apoyo, digamos, en la formación y los asuntos del orden de las herramientas, de lo técnico, haya un espacio también que inspire a los profesores de la universidad sobre otras maneras de acercarnos a los estudiantes, de hacer este acompañamiento y sobre otras maneras de estar y de ser profesores también en los tiempos actuales. En el día de hoy, entonces, vamos a tener nuestra sexta charla ya de un ciclo de 10. En las que hemos abordado temas de muy diverso orden, algunos que se inscriben en la tradición de lo que ha constituido como el objeto de la formación también en la vicerrectoría, en asuntos de la didáctica, el currículo, la innovación ahora, y también tenemos otros temas, la investigación, que es de lo que hablaremos en el día de hoy también, y también hemos tenido otros temas que buscan como reivindicar el lugar de las artes, por ejemplo, de las humanidades, en la labor de acompañamiento que hacemos los profesores por estos tiempos. En el Entre Colegas de hoy, entonces, nos acompaña la profesora Teresita y el profesor Edilberto. Ahorita ellos nos van a contar de dónde vienen, qué vínculo tienen con la universidad y de dónde este interés por la investigación y por esta perspectiva de la investigación. La dinámica es la siguiente, ellos van a conversar con nosotros durante 40 minutos y tendremos 20 minutos hacia el final para hacer preguntas, para conversar con ellos, dar nuestras apreciaciones. Esto lo podemos hacer o levantando la manito con el recurso que nos ofrece Zoom, o pueden escribir también las preguntas u observaciones o aportes por el chat de esta herramienta y yo los leo y los comparto pues también en la parte final de la sesión. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes por estar, por participar y muchísimas gracias a la profesora Teresita, del profesor Edilberto por acompañarnos en la mañana de hoy. Quedamos entre colegas, profes, entonces cuéntenos de dónde vienen, cuál es el interés por este tema que nos van a compartir hoy. Y bueno, rompamos un poco el hielo entonces. Gracias, Leandro. Eddie, ¿quieres comenzar? Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, Leandro, a la Universidad de Antioquia, a mi colega Teresita, que siempre hacemos cosas juntos. Y esa es una oportunidad bonita pues para compartir con otros colegas, profes, más allá de sentar posturas en torno a la investigación, creo que es más como un espacio de compartir y de colegaje un poco, compartir un poco lo que hacemos nosotros. Soy filósofo, magíster en educación, doctor en educación del doctorado de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Quienes conocen ese doctorado saben que es un doctorado sui generis, que está más interesado en el cuidado del ser humano y del ambiente, como todo lo que ocurre en Costa Rica, y un poco distante de los protocolos académicos tradicionales en Occidente. Entonces, ese soy yo un poco, trabajo en la Universidad San Buenaventura en el doctorado de educación. Bueno, muchas gracias a Leandro por la invitación. Yo soy Teresita Ospina, trabajo en la Universidad de San Buenaventura, también en la Universidad de Antioquia. Desde hace algún tiempo mi interés ha sido más por las artes, la investigación y la educación. Soy licenciada en lengua castellana, tengo un posgrado en didáctica universitaria y doctorado en educación. Y la idea hoy es poder compartir con ustedes, agradecerle mucho a Leandro por esta invitación. Es una oportunidad para nosotros en la línea de investigación de la Universidad de San Buenaventura que venimos trabajando, Edilberto y yo, en el doctorado.
la línea de estudios culturales y lenguajes contemporáneos, desde nos movemos un poco en las artes, la investigación y la educación. Entonces ahorita les vamos a contar un poquito más acerca de eso. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por estar en este espacio acompañándonos hoy. Bueno, Eddie, comencemos. Gracias, Tere. Bueno, esta pequeña charla la hemos llamado, como estaba allí, un poco para pensarnos la investigación desde lo que hacemos. Creo que más que cualquier cosa vamos a compartirles, es un poco, ya lo decía antes, lo que hacemos. En el país se viene hablando hace ya un buen tiempo de investigar, crear, en tono oficial, ¿no? Esto ya llevará por ahí unos 5 años, 3 más o menos también, que Colciencia ya eh, desde una voz oficial empezó a plantearse el asunto de la investigación-creación. El año pasado salió pues como la primera investigación que ya nombraba este asunto como una convocatoria dirigida a la investigación-creación. Nuestra cercanía con las artes, y por eso hemos escogido ya desde hace pues, un buen tiempo, yo creo que 10 años ya vendremos trabajando un poco en esta relación educación, arte, investigación, casi como sin generar muchas distancias ni barreras entre lo que es una cosa y la otra, ¿no? Un poco pensarnos, por ejemplo, que una clase tiene que ser una obra de arte, es decir, pensada en términos de cómo se produce un encuentro artístico. Eso es un poco ahí como esa cercanía que tratamos de hacer entre esos tres campos. Nos hemos preguntado para esta charla un poco qué es aquello que distancia o que acerca la investigación, creación de los otros modos, de las otras perspectivas, de los otros enfoques, de las otras tradiciones de investigación. Y eso es una pregunta problemática, ¿cierto? Porque de alguna manera lo que diferencia la investigación-creación del resto de los modos de hacer investigación es su inscripción en un campo de estudio. En este caso, llámese las artes, cualquiera de sus expresiones que son amplísimas y cada vez se vuelven más indiferenciables. O sea, no, cuando estamos ante una obra de arte contemporánea es difícil saber si eso es cine, es performance, es artes visuales, es danza, porque la expresión artística contemporánea va y viene a muchas de las tradiciones. Es decir, decimos un poco aquello de que ya decía Mahler en su época, ¿no? O sea, para componer una sinfonía hay que usar todos los recursos disponibles. Un poco eso está pasando con el arte contemporáneo. A la hora de componer una obra, de trabajar sobre un concepto, hay que acudir a todo lo que tengamos, a todas las tradiciones posibles. En ese sentido, la investigación-creación está de alguna manera tan cerca del resto de las investigaciones de los otros modos, como podría estar distante, en el sentido en que es un campo específico, ¿cierto? Eh, lo que más nos acerca, creemos y hemos pensado en estos días, lo que más nos acerca es que al final un proceso de investigación-creación tiene que ser necesariamente un proceso riguroso y documentado, que creo que esa es como lo que distingue hacer ciencia de hacer cualquier otra actividad humana, ¿no? La ciencia en general tiene que poder dar cuenta de cómo hace sus cosas. Y eso en investigación-creación es ineludible, porque si no estaríamos haciendo otro tipo de cosas, ¿no? O creación pura, porque los artistas crean todo el tiempo y investigan todo el tiempo, pero sin embargo no es investigación-creación en el sentido en que no les preocupa el proceso ni el método con el cual trabajan, solo crean y van a su
a su energía, a su inspiración, a su fuerza creativa, ¿no? ¿No? En la investigación-creación nos tiene que interesar no solo el asunto de la creación, sino también cómo lo hacemos. Eso es parte de la investigación científica en cualquiera de los campos que conocemos. Pensamos mucho a veces también que la investigación-creación es redundante, es decir, hablar de creación o de sumar esa idea, ese concepto de creación a la investigación resulta un poco redundante porque pensamos que toda investigación es creadora, es decir, no habría una investigación donde no se esté pensando la producción de conocimiento nuevo, de creación o de solución a cosas que nos interesan a los seres humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería un poco redundante hablar a la hora de colocar estos dos conceptos juntos, ¿no? Investigación-creación. Sin embargo, es necesario hablar de investigación-creación, es decir, de poner en el plano eh, digamos, sobre la mesa la idea de la creación por varias razones. Aquí nosotros en la presentación hemos puesto tres cosas que nos parecen interesantes. Pero lo principal, y yo creo que históricamente lo sabemos, empezó a hablar de investigación-creación porque los salarios de los artistas que trabajaban en las universidades eran la mitad del resto de uno que estaba en física, que estaba en química, que estaba allí, por el tema de las publicaciones. Eso planteó la discusión política en Colombia y bueno, se reglamentó de otra manera, ¿no? Como una obra de arte es un producto top como lo puede ser un artículo publicado en una revista A1, A2, lo que sea, ¿cierto? Eso eh, cambió un poco la manera y creo que eso es lo que justifica que hablemos de investigación-creación, cómo ayudamos al público en general, a los colegas, a que sepan que cuando estamos haciendo investigación creación o estamos haciendo investigación que tiene que ver con las artes o la investigación misma que hacen nuestros colegas de las facultades de arte, que no termina necesariamente en un artículo, puesto en una revista top, mm, es tan valioso y es tan único y es tan particular y es tan auténtico como pudiera ser otro tipo de productos. Entonces, en ese sentido, tenemos que seguir hablando de investigación-creación, poniendo este acento de la creación y de la producción, porque ya para todos es demasiado conocido el problema que tenemos a veces cuando los resultados de nuestras investigaciones son evaluados por colegas que están esperando o solo pueden mirar a partir de lo que la tradición ha concebido. Y un poco por ahí lo digo, ¿no? En el sentido en que necesitamos seguir hablando de investigación-creación en todos los escenarios posibles para que nos familiaricemos un poco con esto que hacemos, que no necesariamente hace recorridos convencionales, tradicionales por los formatos que hemos aprendido en las facultades, pues, o en los cursos de investigación científica. La investigación-creación, la fuerza de la creación hace que haya movimientos. Y quien evalúa un producto de una investigación-creación tendría que tener la apertura y el suficiente conocimiento para saber qué es lo que allí se está moviendo y cómo se está moviendo y cómo se llega a una instalación, por ejemplo, como que pretendemos que sea un producto top o una performance o cualquier producto que salga de una investigación, creación. Hemos reflexionado también y es lo que nos acompaña un poco y lo hemos aquí nombrado como suelo teórico, porque la investigación-creación, yo creo que de las cosas que nos distinguen lo que hacemos es aquello de la transdisciplinariedad. No hay un límite claro, porque, y yo creo que eso también ocurre en cualquier tipo de investigación, y es que son los problemas, son los asuntos que nos interesan los que van marcando la ruta
teórica también. Pero en general la investigación-creación es un campo en su suelo teórico absolutamente híbrido, ¿cierto? Y lo que observamos en términos generales es que tiene que ver con cruces. Cuando cruzamos un poco aquí la diapositiva intentamos que mostrara eso, que cuando las artes se han cruzado, ¿cierto? Con el psicoanálisis o con la filosofía o con la antropología, con la educación, empiezan a aparecer pequeños nichos de investigación o pequeños campos o pequeñas tradiciones, ¿no? Ahí hemos colocado algunas, seguramente algún colega dirá, ah, faltó tal cosa, porque como todo lo que tiene que ver con la creación es singular y cada investigador intenta llamar las cosas de su propio lenguaje, desde su propia voz. Y entonces aquí hemos colocado como esos campos que son como más tradicionales, más convencionales, como la investigación. En España optaron por llamar investigación basada en las artes o investigación basada en las prácticas artísticas. En Canadá y Australia se optó como por ese segundo bloquecito que tenemos allí, que llaman artografía, que llaman esquizoanálisis, que ya venía de ese término de Guattari. Eh, rizoanálisis, que es un juego allí con las teorías psicoanalíticas y el rizoma de Deleuze. La cartografía, que ha tenido pues su desarrollo más amplio en Brasil, y bueno, aquí también entre nosotros hay muchos profes y colegas investigadores trabajando cartografía. Y esta última que tenemos acá abajito, que en los últimos, yo creo que en los últimos 2 años las colegas argentinas intentaron ahí como poner ese acento que no fuera una cosa solo como estudios del cuerpo, sino estudios del cuerpo sobre el cuerpo, pero desde los cuerpos, esa transformación que ellas quisieron hacer allí, que es importante. Y bueno, los estudios de la performance que recorren toda América Latina, empezando en Estados Unidos con los trabajos fabulosos de Diana Taylor y todo lo que se está haciendo en Argentina especialmente, que han unido un poco la performance a la investigación y llaman el grupo de la profesora Silvia Citro investigación performance o performance investigación, siempre unido ahí. Es una tradición que tiene su base en la antropología. Luego también que hemos sido muy cercanos allí a ese campo, van a ver que en los trabajos que hacemos con los chicos y las investigaciones nuestras, la idea de materialidad empieza a cobrar una fuerza tremenda, ¿no? Que esa idea de materiales que viene de la antropología, pero aquí en la investigación-creación empieza a tomar un matiz diferente. Si quieres, sí, Esther, por favor. Claro, sí, en ese sentido, pues siguiendo como en esa línea que Eddie nos viene planteando de esa posibilidad híbrida, de esa posibilidad transdisciplinar, nosotros proponemos en investigación creación un despliegue metódico que implica unas acciones, unos métodos que se van creando, que va produciendo el investigador en su proceso de formación de pregrado, maestría, doctorado, formación posgradual. El método es muy importante en la investigación-creación porque desde el método se vincula la experiencia vital del investigador. En la medida en que va haciendo la investigación, el investigador se va haciendo en ella. Un asunto muy cartográfico, rizoanalítico, por decirlo así, muy de estas teorías que el profe Dilberto nos viene presentando. Es un proceso en doble vía, donde la investigación y el investigador se hacen en lo metodológico, en la propuesta metodológica, pues que es muy potente en la investigación-creación.
ese proceso metódico tiene una posibilidad que Eddie ya la viene mencionando en la experimentación, en tanto podemos trabajar o entramos en contacto con materialidades, con objetos, con espacios, con cuerpos, con experiencias, no para repetir ni para replicar modelos, sino para que esa experiencia, ese objeto, esa materialidad y ese espacio nos digan algo nuevo. Eh, la invitación en esa experimentación es a estar en contacto con un territorio estético. Cuando hablamos de ese despliegue metódico, el asunto de la referenciación, nos estamos refiriendo a algunos autores y algún campo también conceptual que está haciéndose en el método. Para nosotros ha sido muy importante trabajar con la filosofía, en particular la filósofa María Zambrano nos ha dado algunas pistas para la construcción teórica epistemológica del método. María Zambrano tiene dos textos clave para esta construcción. Uno se llama Notas de un método, donde ella habla ahí acerca de que el método que buscamos es el método que se va haciendo, un método que haga posible la experiencia propia. Sin experiencia, según Zambrano, no podríamos proponer un método. Y el fluir de esa experiencia es un fluir inagotable, que no puede engendrar la pretensión de un pensamiento que se cierra y se acaba en sí mismo. Es una posibilidad muy abierta de movimiento. Para Zambrano el método tiene un ritmo, como una musicalidad. También otro autor que hemos trabajado en esa construcción metódica es Michel Onfray, también filósofo francés. Él habla acerca de, en un texto particular que se llama La escultura de sí, hay un capítulo que se llama De la excepción o la máquina célibe, y él ahí habla acerca de la constitución o de la necesidad de, en las artes, crear un método singular, particular, que se entrecruce con la existencia. Ahí hay mucha relación con lo que Zambrano también propone. Un investigador rebelde, él incita mucho a que el investigador tome riesgos, que se arriesgue, que se acerque un poco también como a la peligrosidad de ese riesgo para producir, dice Onfray, una realidad nueva, es decir, para producir un asunto nuevo. También en este despliegue metódico nosotros hemos trabajado, ya también Eddie lo venía diciendo, en el ámbito de lo artístico, de las artes contemporáneas sobre todo. Algunas autoras, pues algunas artistas como Marina Abramovic, como Ligia Clark, en la performance, en la danza contemporánea con Iván Vasilev, un artista ruso, en las artes visuales con Egon Schielen, bueno, en la fotografía, en la literatura. Creo que ahí se nos amplía un poco esa perspectiva de las artes, vinculando también en la literatura, el cine. Muchas veces entramos a las investigaciones por el método y entramos a las investigaciones por una imagen, por una película, por una obra literaria, por un poema. En el cine hemos trabajado a Godard, hemos trabajado a Agnès Varda, y bueno, es como en ese entrecruce donde el método también cobra mucha riqueza. Voy a hablar entonces ahora de esa producción final, producción de conocimiento, donde nos hemos instaurado también, o la investigación-creación se instaura en la posibilidad de crear conceptos. Allí hay un autor que nos ha acompañado mucho, que es Gilles Deleuze, donde él habla acerca de la posibilidad de crear conceptos desde la filosofía y desde las artes. Y producir obra artística con algunas experiencias que en particular hemos tenido desde las líneas de investigación, tanto en la Universidad de San Buenaventura, en la línea de estudios culturales y lenguajes contemporáneos que atraviesa el pregrado, la maestría y el doctorado, como en una línea que, digamos, es una línea joven que estamos trabajando en la Universidad de Antioquia, en la licenciatura en Humanidades Lengua Castellana,
y es una línea de arte, literatura y formación, donde la formación de maestros es atravesada por las artes y le dice mucho a la educación. Bueno, en este hacerse y hacer el método es necesario como la determinación del investigador, pensar en las herramientas de las cuales disponemos para emprender esas acciones metódicas, para realizar ese proceder, ese modo de operar en la investigación. El método tiene que ver con esas acciones y con ese modo de operar que nos va pidiendo la investigación. En la medida en que se va haciendo la investigación, también se va haciendo el investigador. Bueno, y por último, creo que el tiempo va a ser preciso, profe Eddie, esa invitación que nosotros les hacemos como a también virar la mirada hacia la investigación-creación, es esta posibilidad de hacer y de hacernos con otros, de crear juntos. Nosotros en la Universidad de Antioquia y en la Universidad de San Buenaventura, pues hacemos algunas provocaciones para crear en comunidad. Con respecto a las investigaciones que hemos venido acompañando, de investigar, crear, hemos trabajado sobre la idea de una epistemología rizomática de los procesos de creación. El rizoma, pues aquel concepto que viene de la teoría de Deleuze y Guattari. También investigaciones que tienen que ver con las espacialidades y los procesos educativos y algunas investigaciones sobre cartografías. Una en particular que se llama Cartografías de una educación, otra que la estamos desarrollando, bueno, ya la terminamos, en una convocatoria de la Universidad de San Buenaventura, y el método cartográfico que ha estado muy presente en la línea Arte, Literatura y Formación de los trabajos de grado y pregrado en la Universidad de Antioquia. También nos interesamos, estas son como las investigaciones más recientes en 2020, de la porosidad y otras expansiones de los cuerpos. Allí tenemos un trabajo que Edilberto y yo acompañamos en la maestría y un artículo publicado por Edilberto y otra profesora de la línea en una revista a partir de un ejercicio académico artístico que se realizó en la línea de investigación de estudios culturales. También las particularidades contextuales en términos de la experiencia del investigador y su investigación, y afecciones corporales en una planta de producción de la ciudad donde trabajamos con un grupo empresarial y allí está inscrita una tesis doctoral que ya está terminando. Con nuestros estudiantes pues trabajamos en la línea de estudios culturales y lenguajes contemporáneos, a partir de la epistemología de las materialidades, que es un seminario que Edilberto y yo coordinamos, dirigimos, acompañamos. Otro asunto acerca del pensar con los objetos y de los movimientos que nos mueven en la investigación. Todo relacionado pues como con la investigación y con la experiencia del investigador. También, como les dije, acompañamos trabajos de grado desde la investigación-creación en pregrado, maestría y doctorado. Estamos acompañando en la actualidad 4 tesis doctorales que ya están a punto de culminar. Bueno, esta es una de la bibliografía que nos acompaña, de la que Edilberto y yo les hemos contado un poco. Quienes tengan interés pues, más particular nos pueden escribir y les agradecemos mucho su presencia. Creo que terminamos en el tiempo preciso, Leandro. Hola. Profesor, muchas gracias por compartirnos pues como esta reflexión el día de hoy. Estaba aquí concretando como una pregunta que quiero hacerles, porque hasta el momento no tenemos pues por parte de los participantes, pero para que continuemos el diálogo, bueno, me quedó grabada una afirmación del profesor Edilberto al inicio de su intervención, y es: una clase debe ser una obra de arte, ¿cierto? La hemos escuchado yo creo que en una cantidad de ocasiones. También la investigación debería propender por eso, ¿cierto? A partir de la reflexión que nos comparten en la mañana de hoy. Yo quiero hacerles una pregunta muy en la línea, bueno, de lo que nos compartieron hace un momento, pero también muy en la línea de lo que
es entre colegas en el momento actual, ¿cierto? Para nadie es un secreto, pues, que este tipo de espacios de formación tienen un interés muy claro en hacer un aporte a la formación de los profes para un momento difícil, pues, por el que estamos pasando, ¿cierto? La pregunta que yo configura es la siguiente: ¿por qué reivindicar lo creativo en todos los momentos y espacios de formación y especialmente en los actuales? ¿Cierto? Es muy probable que ya haya como una especie de respuesta de todos ante esa pregunta, pero me gustaría, para que ustedes continúen la reflexión, pues como que le apuntáramos a responder a esa pregunta. Ujú. Bueno, Leandro, me parece pues muy interesante lo que, como a lo que nos llevas también a pensar en esa, como, por qué reivindicarlo ahora? Porque creo que las artes a lo largo de la historia de la humanidad ha estado presente. En la investigación a veces pensamos que las artes son un asunto de la técnica, entonces los estudiantes dicen, no, es que yo no sé pintar, entonces yo no puedo hacer algo artístico o estético. Las artes de las que Dilberto y yo pues les venimos como contando son unas artes que tienen que ver con la experiencia vital, o sea, que se mueven en el plano de la vitalidad, que se mueven en el plano de la vida, de la cotidianidad, donde somos capaces como de pillarnos o de vernos, de ver algunos asuntos que no se ven a simple vista, que simplemente acontecen y nos pasan como por la experiencia. Entonces, en este momento también pues de la contingencia, donde todas las personas están hablando de eso, donde la educación hemos tenido un revuelo tenaz, donde hemos tenido que aprender sobre la marcha. Este tipo de investigación nos invita como a crear otras maneras, no solo pensando en estrategias didácticas que a veces nos desgastan tanto o en modelos didácticos para repetir y replicar, sino para mirar allí qué hay de distinto, qué hay de distinto en esta contingencia, qué hay de distinto en este encierro, qué podemos hacer con él. Creo que a través de las artes y a través de la posibilidad de mirar nuestra propia experiencia, se nos ocurren otras cosas que no son tan literales, que no son de la repetición, que no son como del volver a decir lo mismo que todas las personas, o bueno, no todas, pero que la gente del común repite, sino que las artes nos implican como una chispita, una cosa distintica para decir que no es igual a lo que venimos repitiendo en los discursos investigativos, creo yo. Bueno, nos pregunta también la profesora Diana Marcela Uribe. Creo que Edilberto iba a decir algo en esa Ay, pregunta, ¿cierto, Eddie? Está que se habla. sí, está bien, no hay Eh, problema. Gracias, Leandro. Gracias, Tere. No, yo iba a decir un poco, es que el tema de la creación tiene que ver cómo lo pensemos un poco, porque históricamente hemos creído que las artes son muy creativas y eso también es discutible, porque sabemos de muchos artistas que tuvieron un momento de creación y a partir de ahí se dedicaron a repetir, es decir, a sacar provecho de un formato, de una forma, de un modo de hacer, y eso se replicó a lo largo de su vida. O sea que la creación es problemática, ¿cierto? Yo creo y creo que por donde Tere lo estaba diciendo, es que lo que nosotros entendemos por creación es, es más allá de lo técnico, de un modo de hacer particular, de hacer arte o de hacer clase o de hacer investigación. Es un poco un asunto que podríamos acudir ahí al concepto de espíritu, como de fuerza. Y eso lo trabajó Spinoza, lo trabajó Berzón, que lo hemos estudiado bastante allí, y en Deleuze. Porque las posibilidades de la repetición están a lo largo del día, o sea, la rutina, aquello de repetir, que es otro modo de tiempo según la idea de Berzón, ¿no? Como si fuera un tiempo que no
que no avanza, ¿cierto? Sino que se estira como si cogemos una banda elástica y la estiramos. Entonces ahí hay un tiempo que transcurre, que es el tiempo de la repetición, que es un tiempo un poco estéril, ¿no? La creación tiene que ver con esa idea de dislocación, como de obturar. Y si hablamos de nosotros, lo que nos ayuda un poco a pensarnos cada encuentro con los estudiantes como obra de arte es el trabajo con nosotros. Eh, Ahí un poco a veces nos hacen la broma de que somos siameses o aquello, ¿cierto? Porque pero es una decisión de trabajar con el otro, porque en la medida en que trabajas con el otro juntos, es decir, preparar una clase con otro colega, con dos colegas, con tres colegas en la medida que podemos, o con colegas de otras universidades. Aquí me estaba saludando la profe Luz Elena Gallo, con la que hacemos muchas cosas juntos. Yo creo que eso es lo que lo salva a uno un poco de la repetición, o sea, de ese camino eh, que para algunos es muy interesante. Lo que pasa es que para ciertas personas yo creo que se nos vuelve muy problemático eh, repetir. Es decir, pensar que hacemos una clase, que preparamos unas diapositivas, que preparamos algo y que eso lo llevamos a otra clase o lo hacemos la semana siguiente, lo que sea, ¿no? Es una cosa que es agotadora también, ¿no? Porque, es decir, cada clase pensarla como si fuera una clase única, como si esa clase no se hubiese dado nunca, trabajar un tema como si nunca lo hubieses trabajado. Este tipo de cosas son agotadoras, ¿no? Yo no se la recomiendo tampoco a un profesor que tenga muchas clases, eso sería para enloquecerse. Un poco también nosotros no lo podemos hacer porque no tenemos muchas clases, nuestros trabajos tienen que ver con una buena dedicación de tiempo a la investigación, a asesorías, y eso hace que también podamos tener energía para pensarnos clases pensadas, digamos así, es decir, trabajadas, de seleccionar cada cosa que vamos a hacer. eh, y tampoco, tampoco tendríamos que decir como que es una cosa muy original nuestra, ¿no? Nuestros colegas de Brasil nos dan sopa y seco, la profe Luz Helena, la profe, bueno, nuestros amigos de allí de la Universidad de Antioquia, eh, a veces con muy pocos recursos crean una situación de aprendizaje que podríamos decir no solo es estéticamente bella, sino sugerente, que al final es lo que importa, ¿cierto? Porque uno puede hacer un montaje para una clase, pero al final eso no ser provocador. Y al final el arte y las artes contemporáneas tienen que ver es con poder generar esa inquietud, ese dislocamiento en el pensamiento, en el cuerpo, en las sensaciones, en la manera de sentir el mundo. Eh, Paro ahí, Leandro, porque ya me estás viendo así como que... Tranquilo. No, está muy bien y No, tenemos mentira, muchas Ya está dando una preguntas. clase el para, profe Eddie. para No, dar un la pequeño... gente está que se pregunta, fíjense, nos pregunta Alejandro Cardona, ¿consideran que el contexto colombiano de presión política, violencia social, pues, se dificulta la investigación, creación docente en algunas regiones del país en ese contexto? ¿Será que hago las tres preguntas para que conversemos sobre ellas? Sí, Y está bien. dijiste también que la profe Diana Uribe había hecho una, ¿cierto? Sí, esta es sobre escenarios de desarrollo de la investigación-creación. Hay otra sobre, lo que pasa es que no tengo el nombre, no aparece, dice, en el proceso de experimentación-creación es posible articular diferentes facultades y tendencias para promover una importante hibridación de su resultado pedagógico. Y nos pregunta la profesora Ana Izaza, dice muchas gracias por compartirnos su arte y pregunta si tienen algún espacio colaborativo abierto para docentes. Esas son las que tenemos hasta el momento, profes. Voy a arrancar por lo último Listo. y seguramente Tere profundizará más. Otra cosa que nosotros hemos aprendido de otros colegas y lo que venimos haciendo es que casi siempre todos nuestros espacios de trabajo son abiertos.
el seminario que hacemos para estudiantes del doctorado siempre es un espacio abierto. El próximo seminario que lo vamos a dedicar al cuerpo confinado, precisamente, un cuerpo fraccionado también, ¿no? Todos nos arreglamos un poquito, decía García Márquez, del ombligo para arriba, ¿no? Eh, Él lo decía en términos de lo que se puede hablar en aquella casa creo que era de 100 años de soledad, donde aparece esa idea, de lo que se podía hablar en aquella casa, del ombligo hacia arriba. Es un poco, este confinamiento también nos ha fraccionado el cuerpo, ¿no? Es decir, lo que mostramos a los otros es una pequeña parte y esa pequeña parte la organizamos un poquito más. Lo del resto puede es decir, no nos preocupamos si estamos descalzos, si estamos con las chanclas de casa, lo que sea, ¿no? Bueno, vamos a dedicar un seminario a eso. Empieza el 22, si no estoy mal, el 22 de junio. Quienes deseen solo nos cuentan y ese espacio es abierto. Eh, es muy probable que lo abra la profesora Sandra Pedraza. Si luego las cosas no se dan, no me digan nada, porque hasta este momento estamos en conversaciones y va muy bien, pero pues, ya sabemos que Sandra Pedraza es así un ícono. Entonces, bueno, esperemos que pueda estar con nosotros abriendo ese seminario, como también eh, la hemos invitado pensando un poco porque es uno de esos pilares de la reflexión sobre el cuerpo en Colombia y era una bonita oportunidad para tenerla y verla pues, en este momento. Eh, no sé si sigues un poquito con las otras preguntas, Tere. Bueno, con respecto acerca de la hibridación y el resultado pedagógico, eh, considero que trabajar desde una propuesta de investigación-creación que vincula otras disciplinas, que vincula otras maneras, que vincula las imágenes artísticas y estéticas que también pasan por nuestra cotidianidad, que ya dijimos pues que lo estético y lo artístico no únicamente se refiere a una técnica. En esta mirada de la investigación, lo artístico nos implica en nuestra cotidianidad, en nuestro vivir, implica el plano de la existencia. Entonces, cuando hablamos en esos términos de la hibridación o de esas conexiones rizomáticas, de esas relaciones que establecemos con nuestra propia experiencia y con la experiencia de los otros, y cuando trabajamos con otros, seguramente allí habría un resultado pedagógico, formativo. O sea, nosotros no trabajamos con una fórmula de si hago esto, me va a producir esto. Trabajamos en un asunto de lo que va aconteciendo en la investigación. Yo les decía ahorita, este método de investigación implica que la propia investigación te diga por dónde ir, te encamine. Entonces, creo que si la pregunta es por un resultado pedagógico, pues por supuesto que hay un asunto formativo ahí en el medio que es interesante en la transformación de ese investigador y de su propia investigación, que es un poco también lo que hemos trabajado en las investigaciones cartográficas, artográficas, porque investigación basada en artes, que implican directamente el plano existencial o el plano de la existencia del investigador. No sé si quieres continuar con otra pregunta. No, yo quería como anotar ahí un poco, es que si intentamos trabajar donde la investigación, la educación y las artes no haya ruptura, es decir, que sea como una especie de continuo, por supuesto, lo pedagógico tampoco está pensado en términos de didáctica o en términos de resultados pedagógicos, es decir, es una experiencia donde de alguna manera todo está ocurriendo a la vez. Y digamos que es una reflexión que ya se han hecho los teóricos del arte, por ejemplo, Kanixer, en particular, que trabaja un poco la idea de cómo el arte o las pedagogías del arte o las pedagogías que tienen que ver con el arte no están por fuera de la obra. Es decir, la obra en sí misma ya es pedagógica y digamos que la investigación también y un trabajo con chicos, lo que sea, en sí mismo ya es pedagógico. No hay que pensar lo pedagógico
como una cosa posterior o como un resultado o como aquello que nos enseñaban en las normales, ¿no? Que es decir, usted tiene que saber el tema y luego cómo lo va a transmitir. Fíjense que es una idea que traemos en la educación de partir siempre las cosas. Eh, un poco lo que habría que pensarnos hoy es que saber tiene que ser necesariamente un saber hacer, es decir, un saber estar con el otro, un saber acompañarnos con el otro, no acompañar al otro, sino acompañarnos con los otros, ¿no? Creo que eso eh, es un poco por donde lo pensamos, ¿no? Por eso trabajamos siempre con la idea, bajo la idea de encuentro, por ejemplo, ¿cierto? Que permite ponernos ahí como que a todos en un mismo plano, es decir, nos encontramos y nos encontramos que lo hemos aprendido muchísimo y siempre creo que no nos vamos a cansar de repetirlo un poco, lo hemos aprendido de los colegas brasileños, es decir, encontrarnos un poco para querernos también. De ahí que la idea esta de trabajar siempre con los amigos, con la gente que conocemos, con la gente que queremos, porque si no, entra eso que decíamos ahora rato, ¿cierto? Como la cosa repetitiva, es decir, da igual quién esté frente a mí, voy a decir, son famosos los profesores que tienen aquellas presentaciones de no sé cuántas diapositivas y ya 3 semestres antes los estudiantes saben que el día que les toque con ellos las van a reproducir y el discurso que va a decir y cuándo va a ser la broma y cuándo va a ser el chiste, ¿no? Es decir, de eso todos estamos cerca, ¿no? No se imaginen que uno se libra de esas posibilidades, eso está allí. ¿Quién es? Yo creo mucho en eso, ¿no? Es decir, la única posibilidad de que estemos alertas es trabajar muy de la mano con otros colegas, juntos, ¿no? Preparar, consultar, preguntarle al otro, ¿cómo harías tú esto? ¿Qué me recomiendas? No sé qué, como cierta sencillez y no imaginarnos aquello de, o digamos, no tomarnos en serio aquello de los títulos y pensar que ya lo tenemos resuelto. Sí, hay una pregunta que creo que alcanzamos a trabajar, Leandro, pues como muy en conexión con lo que Eddie viene diciendo, y preguntan acerca de estos escenarios de investigación, creación y la violencia. Yo creo que hay algunos colegas que también vienen trabajando, en particular de la investigación sensible. Sé que en la Universidad de Antioquia el profe Jorge Urueña lo está haciendo. Él trabaja más con memoria histórica, entonces creo que de alguna manera nos vamos juntando y vamos estableciendo relaciones. Creo que allí hay una sensibilidad muy profunda y habría que tener también mucho cuidado el trabajo en los escenarios de violencia, pero la pregunta es como si se puede o no se puede. Por supuesto que hay que atreverse. Creo que lo que les venimos contando implica, este tipo de investigación implica un poco de más trabajo, pero implica también riesgo, ser capaz de arriesgarnos, de ponernos como en unas situaciones que a veces también nos quiebren como profes, dejar de lado los lugares comunes, las certezas y partir un poco más de la singularidad que va aflorando, pero por supuesto que es posible trabajarlo en otros escenarios. Yo creo que era alrededor de ese punto que me pareció muy curioso la pregunta, porque nos imaginamos siempre que hay ciertas cosas que no se podrían hacer en ciertos lugares. Y, y si uno es, no sé, se toma un poco tiempo para pensarlo, yo creo que todo se podría hacer en cualquier lugar. ¿Cierto? La investigación, la creación, la producción artística. Y hay ejemplos maravillosos de profes. eh, Recién vi algo en el Cauca de los guambianos, no sé si cometo un error allí de precisión, de alguna de estas comunidades que crean una orquesta sinfónica. Sí, es un poco loco pensarlo, ¿verdad? Pero es decir,
con instrumentos de la comunidad, con lo que tienen, plantearse la idea de hacer una orquesta sinfónica. Es decir, y creo que en el país ese es uno de los escenarios más complejos para vivir y para estar y para poderse pensar. Tiene un poco creo que tiene que ver siempre con la posibilidad de estar muy en relación con los objetos. Yo creo que los objetos siempre nos enseñan, siempre nos dicen, siempre nos abren mundos de posibilidad. Las cosas más simples de la vida. Me pasó en estos días que teníamos una clase bajo esta modalidad con la que nos tocó terminar el semestre, y los chicos me dijeron, bueno, profe, ¿y su creación cuál es? Y dije, bueno, deme en plazo hasta la siguiente. Y empecé pues como a buscar poquísimas revistas que tengo en casa. Más bien pedí en la portería del edificio un periódico para recortar imágenes y poder hacer una microinstalación para compartir. Fíjense que es un poco loco porque si nosotros como profe nos pensáramos, bueno, una instalación, entonces necesitamos un museo, necesitamos no sé qué, necesitamos empezar a trabajar por aquí, por allá. Pero aquello de estar atento al pequeño objeto minúsculo ese que hay en casa, que hay allí, que hay en el aula, creo que eso es lo que le abre a uno posibilidades de pensarse la creación en cualquier lugar. Al fin y al cabo, nada es más creador que la naturaleza misma. Las plantas nos dan profundas lecciones de creación. En fin, creo que todo espacio humano puede ser creativo siempre y cuando lo pensemos en términos de creación. Bueno, Leandro. Pero para ir cerrando entonces, me parece bien interesante la invitación que nos hace la profesora Diana Uribe en su comentario en el chat. Dice que interesante lo que puede decir la investigación-creación en la enseñanza, y hace algunas invitaciones a reinventarse, acompañarse, vivir experiencias, implicarnos, encontrar nuevas rutas, abandonar la certeza. Qué espacio tan sentido y único. Muchas gracias, dice ella. Muchas gracias por su apreciación, porque creo que entre colegas aspira a eso y cada vez se va configurando como un espacio también para esto, ¿no? Para encontrarnos, para hacer juntos, para querernos también, ¿cierto? Y aspiramos a que así podamos consolidarlo incluso en el segundo semestre. Profesor Edilberto, profesora Teresita, muchísimas gracias por habernos acompañado la mañana de hoy en Entre Colegas, por compartir la experiencia de lo que para ustedes ha sido todo este tema de la investigación y de esta aproximación. Espero que pueda contar con ustedes para una próxima entrega de esta serie de charlas, o para un espacio de formación también en el programa de desarrollo docente. Y bueno, no me queda otra cosa sino invitar a los participantes y ustedes también, profesores, a nuestra charla del miércoles 27, va a ser a las 3, y estaremos despensando las humanidades, ¿no? Va a ser ese como el tema sobre el que nos hablará el profesor Juan Esteban Villegas. Entonces, cordialmente invitados. Profesores, despídanse. Muchas gracias. Gracias, Leandro, por la invitación. Rico volver a compartir. Leandro, voy a contar aquí una infidencia. Sí. Leandro fue mi alumno hace muchos años, no voy a decir cuántos. Tan Y bella, me sí. encanta que estés aquí, que nos invites y que nos podamos volver a relacionar como de otras maneras. Muchas gracias, Leandro, por la invitación. Muchas gracias también a las personas que nos acompañan por la presencia, por estar ahí. Hay amigos, yo no he podido ver el chat, estoy ansiosa, Sí. pero qué rico pues saber que podemos construir algo juntos. Muchas gracias. Toda mi gratitud a los colegas, a los compañeros que estuvieron por allí. A Leandro, gracias Leandro por la invitación y bueno, que nos podamos encontrar pronto y poder abrazarnos. Por supuesto, ha sido un gusto entonces. Quedamos entre colegas. Hasta luego. Hasta luego.